Buenas noches, amigos y amigas de Canal 11 Televisión Universitaria. Bienvenidos a Documentales del 11, espacio de nuestro canal para difundir lo que produce no solamente el canal, sino las facultades de nuestra universidad. Hoy vamos a presentar la primera exhibición pública de un documental que ha sido terminado hace 3 días. El documental se titula Andrés Ibáñez, el caudillo traicionado. La historia del emblemático líder cruceño que liderizó las luchas sociales por la igualdad, por la fraternidad, por la justicia social. Hombre enfrentado con los terratenientes, con los grupos oligárquicos de ese pequeño pueblo que era Santa Cruz en el siglo XIX. Hombre que también levantó en su momento banderas descentralizadoras porque se enfrentó contra el general Hilarión Daza, presidente de Bolivia en ese momento, aliado paradójicamente con las élites cruceñas que combatieron sañudamente a don Andrés Ibáñez. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a Cruztel, en la persona de Elías Serrano y todos los propietarios que nos han permitido utilizar imágenes de fondo para partes del documental. Agradecer a Carlos Sirvián por la utilización de sus imágenes, a Nino Andarilla por la fotografía, a Paula Peña por el asesoramiento, a Carlos Hugo Molina por aceptar la entrevista, él es parte central de este documental, y a todas las personas, son muchas la verdad las que nos ayudaron para llevar adelante este documental que tiene una duración de 48 minutos. Queremos entonces dejarlo con Andrés Ibáñez, el caudillo traicionado. Andrés Ibáñez, el caudillo traicionado. Andrés Ibáñez es uno de los grandes dirigentes políticos que Santa Cruz ha tenido a lo largo de su historia. Lo avanzado de sus ideas sociales y la postrera adhesión a postulados federalistas ha valido para que pensadores e historiadores vinculen su nombre indistintamente a ideologías socialistas o a proyectos federalistas. Después de la muerte, pocos personajes históricos han logrado conciliar el apoyo de sectores conservadores y revolucionarios a la vez. Para unos, Ibáñez fue precursor del discurso autonomista. Para otros, es el abanderado de las luchas sociales. Para evitar caer en definiciones simplistas y llegar al núcleo esencial del pensamiento y la acción de Andrés Ibáñez, es menester repasar, aunque sea brevemente, la historia de la gesta igualitaria y federal y su fatal desenlace. Nacido en Santa Cruz de la Sierra el año 1844, no existe certeza plena de la fecha. Algunos autores sostienen que nació el 7 de noviembre, otros el 30 de noviembre del mismo año. Existen además versiones que afirman que Andrés Ibáñez nació en Cochabamba. De lo que no queda duda es que fue hijo de Francisco Bartolomé Ibáñez, militar, político, diputado y prefecto de Santa Cruz en varias oportunidades. Emparentado con el general Miguel de Velasco, primer cruceño presidente de la República. De su madre no se tiene conocimiento exacto. Se especula que pudo ser una dama cochabambina de apellido Santibáñez Gil, quien luego de haber dado a luz habría ingresado a un convento. Se dice también que su progenitora fue una joven humilde vecina de Pailas, a orillas del Río Grande, cuyo apellido bien pudo ser Gil o Justiniano. Se graduó como abogado de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Sucre el año 1868. Se desempeñó como secretario de la prefectura del departamento cuando ejercía el cargo de primera autoridad política Tristán Roca, creador de la bandera de Santa Cruz de la Sierra. Andrés Ibáñez también ejerció las funciones de fiscal de partido del Distrito Judicial de Santa Cruz,
siendo posteriormente elegido concejal del municipio cruceño. El año 1872 se postula como candidato a diputado, para lo cual inicia una campaña con un discurso claramente contestatario al régimen de la rosca económica y social dominante en Santa Cruz, habituada a mandar sobre peones y haciendas de manera discrecional. Las clases acomodadas acostumbradas a vivir de la explotación de los mestizos e indígenas que trabajaban en sus tierras, tempranamente vieron en Ibáñez un peligro para sus intereses y privilegios. Cualquiera sea el que analice la obra y la vida de Andrés Ibáñez, lo hace de manera parcial en la mayoría de los casos, porque en la propuesta que realizaba había dos líneas esenciales, básicas, consustanciales, que hacían a la propuesta ideológica que él sostenía. Las dos líneas eran la referida a una forma distinta de organización del Estado, y esa era la propuesta de federalismo, y la segunda era la del igualitarismo, que era el nombre que él había puesto, el Club de los Igualitarios, a su movimiento. Cuando uno encuentra estas dos líneas y se reivindica a Andrés Ibáñez a veces solo como federalista y a veces solo como igualitario, no le estamos haciendo justicia a la propuesta que tiene un origen, el anarquismo, que llevó adelante Pedro José Proudhon, sostenía en la Europa del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, una serie de propuestas que giraban precisamente alrededor de estos dos conceptos. Era el de una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, a la que se incorporaban artesanos, campesinos, obreros en el marco de lo que había en ese momento. La revolución industrial estaba empezando a producir toda su capacidad movilizadora. Es en la campaña electoral que el movimiento igualitario se consolida como un partido estructurado en base a un discurso y a un programa. Bajo el lema "Todos somos iguales", el partido de Andrés Ibáñez creció en apoyo popular, sustentándose en los artesanos y los más pobres de la población cruceña. Antonio Bacadíes, representante de la rosca, en una oportunidad se refirió a Ibáñez y sus seguidores de forma despectiva, aludiendo a la condición humilde de sus seguidores. El hecho provocó indignación en el artesanado y motivó una manifestación que culminó en la plaza principal, en la que, una vez terminados los discursos, Ibáñez se despojó de la levita de doctor y se colocó la chaqueta de artesano, lo que provocó la alegría de la multitud obrera allí congregada. El resultado electoral dio la victoria por un amplio margen a los igualitarios, venciendo en las urnas a los representantes de la oligarquía, quienes, desde esa oportunidad, comenzaron a ejercer una oposición abierta y sin cuartel. Partió de Santa Cruz rumbo a La Paz el 7 de julio de 1872, a fin de asumir su curul como diputado, siendo emboscado en un lugar denominado Quebrada Seca, a 57 kilómetros de la ciudad, por órdenes del prefecto Rafael Peña y el comandante de la plaza de Santa Cruz, el coronel Ardaya, intento frustrado por la velocidad con que reaccionaron los emboscados. En la Cámara de Diputados participa en varios debates que se hallan registrados en el acta de las sesiones. Proyectó una ley que se aprobó el 7 de septiembre del año 1872, mediante la cual se dispone el cese de funciones de la Corte Superior de Santa Cruz por 4 años, a fin de que con los recursos ahorrados se construya el edificio de la Corte Superior de Distrito, el mismo que ahora se encuentra ubicado en la esquina sudoeste de la plaza principal y debiera considerarse un legado de don Andrés Ibáñez a Santa Cruz. Su posición en el hemiciclo parlamentario fue siempre favorable a un régimen que garantice las libertades. Fue un espíritu convencido de la necesidad de construir un sistema republicano basado en la justicia social. Es célebre su discurso en ocasión de defender la libertad de enseñanza que debe regir en el país. Dice Ibáñez: los profesores deben tener amplia libertad para enseñar los principios que crean más racionales,
no los que el gobierno les prescriba, puesto que esta facultad de fijar las doctrinas que deben enseñar es pervertir la instrucción, convertirla en instrumento para favorecer los ensanches del poder de los que ejercen autoridad. De regreso a Santa Cruz, Andrés Ibáñez levanta banderas de oposición contra el régimen de Tomás Frías, quien luego de la muerte del general Agustín Morales había quedado como presidente interino. Los constitucionalistas o representantes del orden político gubernamental, en alianza con los representantes de la élite cruceña, inician acciones para capturar a Ibáñez, produciéndose un primer encuentro el 28 de marzo de 1875 en el Trompillo, ocasión en que fuerzas que obedecían al prefecto Ángel María Aguirre y los igualitarios se enfrentan con el saldo de un muerto sin que logren la captura del caudillo. El manifiesto comunista de Marx lo que hace es dar un paso desde el punto de vista organizativo a la propuesta de movilización social planteada por Proudhon. Bueno, esas dos líneas esenciales del igualitarismo, de la incorporación de los descamisados, que luego son palabras que uno escucha en otros movimientos sociales en América Latina, y la modalidad de gestión de Estado alrededor del federalismo, son los que le dan el sustento real y los que permiten sostener efectivamente una razón histórica de la trascendencia de Andrés Ibáñez. Si recordamos que el año 1871 se produce la Asamblea Constituyente que define la modalidad de Estado, se lleva a voto, es la única vez que se lleva a voto en la Asamblea Constituyente legislativa si es que Bolivia debía ser un país federal o un país unitario. Y por voto ganó el país unitario con unos muy pocos votos de diferencia. Pero en ese momento habían personalidades como Lucas Mendoza de la Tapia, como Nathaniel Aguirre, que eran contemporáneos de Andrés Ibáñez y que habían sostenido discursos apasionados sobre el federalismo. Lo que quiere decir que la razón por la cual se persigue a Andrés Ibáñez y se lo fusila no era por ser federal, porque habían otros que eran defensores del federalismo y que no habían sido perseguidos. Yo tengo la sensación que esa vertiente de la vida de Andrés Ibáñez, la que se refiere a la corriente filosófica anarquista, es la que le causó temor a las oligarquías mineras y a las representaciones oligárquicas de pequeños grupos de poder que habían en la ciudad de Santa Cruz en ese momento, ciudad que no pasaba de los 20.000 habitantes. Desde las cercanías del Río Grande, Ibáñez acecha la ciudad, a la que se da modo de ingresar a veces disfrazado. El gobierno nacional envía al coronel Ignacio Romero Hoyos, cuyas fuerzas se enfrentan a las de Ibáñez el 6 de noviembre del año 1875 en un lugar llamado Pozos del Pororó, a pocos kilómetros del Río Grande. Esta batalla, la más sangrienta desde la batalla del Pari en Santa Cruz, dejó casi un centenar de muertos y un número mayor de heridos. Con fuerzas equilibradas, el combate estuvo a punto de favorecer a los igualitarios, quienes esperaban el refuerzo de Rafael Egues, quien a cargo de las provisiones y los recursos económicos, en vez de auxiliar a las filas de Ibáñez, se marcha, decidiendo con esta traicionera retirada la derrota de los igualitarios. Pese a ello, las fuerzas gubernamentales no logran la captura de Ibáñez. En febrero de 1876, el gobierno nacional convoca a elecciones generales, decretando amnistía política, liberación de los presos y el cese de la persecución a los opositores. La medida benefició a Ibáñez, quien conjuntamente con sus colaboradores Jerónimo Tasso y Carlos Melquiades Barberí se dedican de lleno a reorganizar al Partido Igualitario. El mismo que luego de una masiva reunión elija su directiva a la cabeza de Carlos Melquiades Barberí, Andrés Ibáñez y Francisco Heredia. El candidato oficial, apoyado por el presidente Tomás Frías, el doctor José María Santibáñez, en Santa Cruz contaba con el apoyo del doctor Antonio Bacadíes y a través de él, de las fuerzas conservadoras del departamento.
Los igualitarios, por su parte, optaron por apoyar al general Hilarión Daza, al identificarlo en esa coyuntura con posiciones nacionales más cercanas a los intereses populares. Días antes del verificativo de las elecciones en La Paz, el general Daza da un golpe de Estado y se autoproclama presidente. Debido a la distancia, la noticia no llegó a tiempo a Santa Cruz, donde las elecciones se realizan con una clara victoria de Daza sobre Santibáñez. Victoria en gran medida alcanzada por el apoyo de los igualitarios. En secreto, los grupos oligárquicos locales tejen intrigas, tratando de hacer ver a Andrés Ibáñez, ante los ojos del general Daza, como un revoltoso y contrario al gobierno. Intriga que finalmente surte efecto, al extremo que el presidente Daza invita a Ibáñez a la ciudad de La Paz con falsas promesas con la intención de detenerlo. Advertido a tiempo de ello, Andrés Ibáñez no viaja y vuelve a retirarse al campo para evitar ser apresado. En una reunión conspirativa realizada en la casa del Deán Cosío y en la presencia del exprefecto Aguirre, el teniente coronel Demetrio Urdininea y el coronel Ignacio Romero se decide tenderle una celada a Ibáñez, enviándole una carta en la que, además de elogios, le garantizaban la seguridad física y el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. Andrés Ibáñez, confiado en la invitación que recibe, retorna a la ciudad de Santa Cruz, donde es aguardado en La Pampa, cercana al cementerio, por una gran cantidad de correligionarios. Luego del encuentro con sus seguidores, se dirige a la Casa de Gobierno, al frente de la plaza, en donde es saludado cordialmente por todas las autoridades. Poco tiempo durará la farsa. El 29 de agosto de 1876, cuando conversaba con don Joselino Torres, Lorenzo Coelho y otros contertulios, es apresado por el comandante de la plaza, el coronel Demetrio Urdininea, por órdenes directas del coronel Romero, quien aduce motivos de seguridad del departamento. Después del apresamiento de Ibáñez, se inicia una dura persecución a los seguidores del Partido Igualitario, llegando a ser detenidos varios de sus integrantes. Desde el gobierno se imparte la orden de llevar al caudillo hasta la ciudad de La Paz. La decisión de su traslado a la sede del gobierno generó el fundado temor de que en medio camino se lo ejecutara, usando el pretexto de la ley de fuga, como era usual en esas épocas. El 1 de octubre de 1876, la tropa que custodiaba a Ibáñez se subleva por falta de pago, hecho que es aprovechado por los seguidores igualitarios y por su esposa Angélica Roca, quienes consiguen algunos recursos para la milicia, a la que inducen a la rebelión, que al intentar ser detenida a balazos por el coronel Ignacio Romero, le cuesta la vida. Muerto Romero y liberado Ibáñez, en el centro de la plaza se produce un mitin que proclama a Andrés Ibáñez como jefe militar y político del departamento. En Proclama la Nación, de fecha 3 de octubre del año 1876, Andrés Ibáñez manifiesta su reconocimiento y gratitud a los habitantes del departamento por las muestras de aprecio de las que fue objeto en momentos adversos, y en parte sobresaliente del manifiesto expresa: la igualdad con la propiedad es el desideratum de la ventura de los pueblos. Esforcémonos por aproximarnos a él y nos presentaremos más dignos ante toda la nación. Cuando se produce en octubre del año 76, lo que vendría a ser y ha sido calificada por la historia oficial como una asonada, pero era una revolución que concluye con un manifiesto federal el 25 de diciembre de 1876. Hay un movimiento que se levanta en armas y que designa como gobernador, como comandante más bien, comandante del departamento a Andrés Ibáñez. La figura de Andrés Ibáñez, ¿cómo tendríamos que verla respetando los tiempos y respetando los espacios en los que se ha producido? Como una persona de una línea de conducta absolutamente contundente, firme. Durante los primeros días,
Ibáñez trata de restituir el orden y toma medidas destinadas a que la administración pública funcione con normalidad. Nombra como jefe militar al coronel Francisco Javier Tueros. Dictamina la recaudación de aportes de los vecinos para la mantención de la actividad administrativa y de los servicios públicos. Ibáñez, conocedor que en Samaipata se intercepta la correspondencia dirigida a la ciudad de La Paz, envía al capitán Benjamín Urgel para que restituya la libre transitabilidad hacia el interior del país y el flujo de correspondencia con la sede del gobierno nacional. Asimismo, remite una carta al presidente Hilarión Daza, dándole a conocer los sucesos de Santa Cruz que lo llevaron a asumir la prefectura, y solicita a Daza envíe un reemplazante para que ocupe el puesto de prefecto. El general Hilarión Daza, enterado de lo ocurrido, designa al general Juan José Pérez, enviándolo como prefecto del departamento. El general Pérez llega a Santa Cruz el 13 de diciembre de 1876, acompañado de 2 ayudantes. Los igualitarios recibieron amigablemente al general Pérez y su comitiva, quienes asumen por pocos días el mando prefectural. A puertas cerradas, la directiva del Partido Igualitario debate la situación creada con la llegada de los enviados por el gobierno central. Ibáñez se considera traicionado porque, pese a haber apoyado en los comicios a Daza y luego de haber ofrecido la plaza de la ciudad de forma pacífica, el gobierno ignora la presencia del Partido Igualitario y la acción propia. El 25 de diciembre, día de Navidad, los soldados de la columna salieron a las calles bajo las órdenes de Benjamín Urgel, Facundo Suárez y un cadete de apellido Montenegro y toman el control de la situación, proclamando una Junta Federal de Gobierno, a cuya cabeza nombran a Urbano Franco, Simón Álvarez y Andrés Ibáñez. El general Pérez y sus ayudantes fueron sacados de sus casas y detenidos en la cárcel. El planteamiento federal era nuevo en boca de los igualitarios, como señala Hernando Sanabria Fernández. Hasta ahora Ibáñez y los igualitarios no habían manifestado ninguna inquietud por el federalismo, a pesar que el sistema no era novedad en el país. Guillermo Pinkert afirma que todo parece indicar que los igualitarios pretendieron modificar el sistema de Estado como un medio para lograr sus objetivos de cambios sociales. El 27 de diciembre de 1876 se lanza la proclama de la Junta Federal Superior del Oriente, en el que se anuncia una época de paz, igualdad y fraternidad que se avecina, reconociendo sin embargo al general Hilarión Daza como presidente del gobierno central de Bolivia. La Junta Federal envió emisarios al resto del país para hacer conocer el cambio de estado que se había operado en Santa Cruz. La misión que tenía que entrevistarse con el presidente Daza no llegó a cumplir su contenido porque, debido a intrigas de la rosca cruceña que llegaron al presidente Daza, se hizo creer que los enviados por la Junta Federal a la ciudad de La Paz tenían como objetivo matar al presidente, por lo que fueron apresados al llegar a Cochabamba. El presidente Daza efectivamente era el referente político de lo que ocurría en ese momento en la República. El movimiento inicialmente lo que intenta era restablecer una serie de situaciones que se estaban produciendo en Santa Cruz de atropellos políticos. Entonces, esta movilización que se produce, estamos hablando de la de octubre, tiene una acción política, yo debo interpretarla ahora como una habilidad política para evitar una reacción del gobierno central y que permitiese que el movimiento pudiera consolidarse. Y obviamente la manera como podía lograrse eso era diciéndole al presidente Daza que lo que se buscaba no era derrocarlo, difícil hacerlo desde aquí, pero no se buscaba romper el orden, sino mantener y conservarlo, restituyendo una serie de garantías que en ese momento no existían. Esto es lo que se encuentra en algunas de las cartas que Andrés Ibáñez hace llegar al presidente Daza, señalándole de que no había una actitud en contra de él, en contra de su mandato, y lo que se quería era recoger un mandato popular que en ese momento se había visto agredido por injusticias que estaban siendo cometidas por las autoridades políticas.
El 2 de enero de 1877 es nombrado jefe de las Fuerzas Armadas Federales el doctor Manuel María Fabio, de nacionalidad paraguaya, ante la renuncia del doctor Francisco Heredia. Fabio, que en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay logró llevar tropas paraguayas hasta Corumbá, se destacó por su valor militar. Ingresó a Santa Cruz, en donde se adhirió a las fuerzas de Ibáñez. El 26 de enero, fuerzas federales encabezadas por Tuero se dirigen a Samaipata a desbloquear el camino, tomado por fuerzas leales al gobierno central. Y un día después, parte Andrés Ibáñez con el mismo objetivo. En Santa Cruz queda a cargo de la Junta Simón Álvarez y como jefe militar Manuel María Fabio. Los excesos cometidos por Fabio son numerosos: incautación de bienes, detención de personas, cobros coactivos a los propietarios destinados al Tesoro Federal, censura de cualquier disidencia y persecución política. Lamentablemente, estos hechos generaron un sentimiento de rechazo a las autoridades federales. Los propietarios, a través de sus publicistas e intelectuales, se refieren despectivamente de la Revolución Federal, equiparándola a una revuelta organizada por pandillas de malhechores. Si bien es cierto que existieron abusos, no se debe olvidar que las publicaciones periódicas de la época pertenecían a la alta sociedad cruceña, que siempre había visto con malos ojos al movimiento igualitario, al que asociaban al peligro comunista. El 30 de enero, las fuerzas de Ibáñez se enfrentaron en Agua Hedionda, una localidad cercana a Samaipata, a las fuerzas comandadas por el exprefecto Demetrio Roca y del subprefecto de la provincia, capitán Napoleón Gómez. El combate duró varias horas y dio la victoria a las fuerzas igualitarias, las que entraron triunfantes a Samaipata. Allí Ibáñez ofreció a los soldados del ejército derrotado se plieguen al ejército federal. Varios lo hicieron, entre ellos 2 oficiales, el coronel Prado y el capitán Valverde, quienes serían leales a Ibáñez hasta el día de su muerte en San Diego. Las fuerzas federales pasaron de Samaipata a Valle Grande, en donde fueron informados que se aproximaba un ejército enviado por el general Hilarión Daza a la cabeza del ministro de Guerra, el general Carlos Villegas, con la intención de enfrentar a Ibáñez y sofocar la revuelta. Las fuerzas al mando de Villegas alcanzaban a 800 veteranos del regimiento Chacoma y venían a ejecutar el decreto supremo del 19 de enero de 1877, firmado por Daza, que disponía el enjuiciamiento verbal de los rebeldes en Santa Cruz por un consejo de guerra sumario, con facultades de decretar pena de muerte. El mando federal decidió retornar a Santa Cruz, dejando al capitán Benjamín Urgel con unos pocos hombres en Samaipata. La retirada fue decidida porque se consideró que el número de efectivos con los que contaban las fuerzas revolucionarias no era suficiente para enfrentar a la división encabezada por Villegas. Andrés Ibáñez arriba el 20 de febrero a Santa Cruz. Entre las primeras medidas que toma es condenar los actos de Manuel María Fabio, separándolo del puesto de mando, dejando libres a los ciudadanos detenidos y restituyendo las garantías de las personas, aboliendo la ley marcial impuesta por su subalterno. El 27 de febrero llega desde Samaipata el capitán Benjamín Urgel, anunciando que las tropas enviadas por el gobierno central podrían ingresar a Santa Cruz en pocos días. El 2 de marzo se decide la retirada del ejército federal hacia la provincia de Chiquitos, por considerar que allí sería más fácil enfrentar a las fuerzas gubernamentales. El 3 de marzo, ante una multitud congregada en la plaza del cementerio, Andrés Ibáñez se dirigió al pueblo cruceño, en el que sería su último discurso en la ciudad. Se despidió de sus correligionarios, pidiéndoles valor y fe en el futuro del movimiento igualitario. Al concluir la locución, seguida de fuertes aplausos, la columna inicia la retirada entre vivas a la Federación. Está de más describir las escenas de emoción e incertidumbre que vivió la población de Santa Cruz ante el alejamiento del ejército federal y el acercamiento del temible regimiento Chacoma, de siniestra fama en las guerras intestinas del interior del país.
Los sectores pudientes, una vez se retiraron las fuerzas igualitarias, convocaron a conformar una asociación conservadora del orden, la misma que se autoconstituía, según decía el manifiesto publicado el 4 de marzo, por la ausencia de fuerzas públicas y ante la necesidad de que las actividades públicas y privadas continúen con normalidad. Durante los 3 días que tardaron en arribar las tropas de Villegas a Santa Cruz, lo único que hizo la Asociación Conservadora fue pagar el patrullaje de 13 soldados que cumplieron las funciones de policía. Una vez llegó el general Carlos Villegas, la asociación se dedicó a reunir fondos para apoyar al ejército llegado desde La Paz, prometiéndoles además recompensa si destruían a las fuerzas de Ibáñez. El 21 de marzo llegó el general Juan José Pérez desde el Beni, acompañado por el prefecto de dicho departamento, el señor José Suárez, a la cabeza de 200 hombres. En el interín, el general Villegas procedió a detener a dirigentes del Partido Igualitario. El 9 de abril se abrió consejo de guerra contra el doctor Carlos Melquiades Barberí y otros líderes igualitarios. Días antes, habían sido confinados al Beni los igualitarios Segundo Rodríguez, la familia Verdecio, el cura Castero y 12 personas más. Carlos Melquiades Barberí fue condenado al destierro en la República Argentina. El 13 de abril las tropas del general Carlos Villegas inician viaje a Chiquitos con la misión de destruir al ejército federal de Ibáñez. El numeroso cuerpo expedicionario fuertemente armado salió de la ciudad luego de ser agasajado por los partidarios de la aristocracia cruceña, quienes entregaron al partir 5.000 duros y un saco donde debía depositarse el cráneo del doctor Andrés Ibáñez. En total, eran 600 soldados del interior y algunas decenas de hombres llegados del Beni. En tanto, las fuerzas expedicionarias a la cabeza de Villegas inician la persecución. La fuerza igualitaria se va reduciendo en número y moral debido al amotinamiento y la traición. En Santa Rosa, pequeña localidad de la provincia de Velasco, se sublevan 2 compañías, exigiendo el pago de sus salarios. Los amotinados toman prisionero a Ibáñez, manteniéndolo incomunicado durante 15 días. La intervención del capitán Benjamín Urgel fue determinante en la liberación de Ibáñez. Llamó al coronel Prado, que oficiaba de cajero, y ordenó que se pague lo adecuado a la tropa. Prado puso en libertad a Ibáñez y éste reasumió el mando. Los 2 capitanes traidores escaparon y solo se pudo detener luego de una corta persecución a uno de ellos, el capitán Roca, quien se refugió en el templo de Santa Rosa, donde se resistió a ser sacado, agarrándose de la imagen de la Virgen. Llevado a rastras, fue fusilado en la plaza, acusado de traición. Reiniciada la marcha hacia el este en busca de la frontera con Brasil, el debilitado ejército federal se detiene en el río Uruguaito para descansar. Allí Ibáñez lanza un discurso a sus seguidores en el que lamenta 3 rudas traiciones y en el que hace énfasis del carácter progresista de la lucha, que debe ser victoriosa. De acuerdo a Ibáñez, podría llevar a Santa Cruz y al país a los niveles alcanzados por los anglosajones y otros países del norte. Siguiendo la ruta hacia Brasil, los fugitivos pasaron por Santa Ana de Velasco, donde se encontraron con Ezequiel Flores, corregidor del pueblo, quien les prometió evitar el avance de las tropas de Villegas. Al día siguiente, Ibáñez y los pocos hombres que lo acompañan llegan a la hacienda de San Diego, instalándose en un establecimiento que les facilitó su propietario, don Emilio Peña, quien les aconsejó siguieran viaje lo más pronto posible a la cercana frontera con Brasil. Al día siguiente, los fugitivos llegaron a Piedras Blancas, localidad fronteriza en la que el cónsul brasilero les exigió deponer las armas antes de ingresar a su territorio. Temiendo que se trate de una estratagema para luego ser entregados a las fuerzas bolivianas, Ibáñez y sus seguidores regresan a San Diego, en donde a la orilla de una laguna arman un cobertizo improvisado. En San Diego se hizo presente Rafael Ewes, quien en el combate de los Pororós había abandonado a las fuerzas igualitarias, llevándose dinero, víveres y tropas.
Ewes ofreció traer hombres y caballos para apoyar la causa igualitaria. Ibáñez, escarmentado por la grave traición cometida, ordena fusilar a Ewes, quien antes de morir lanzó una premonitoria advertencia. «Mi caudillo, ¿usted me va a fusilar? Bien, bien, pero le advierto que donde mi sangre se derrame, se derramará la suya». Desestimada la idea de retirarse al Brasil y con la promesa del corregidor de Santa Ana, Ezequiel Flores, de detener o desviar a Villegas, Ibáñez y sus seguidores acampan a 2 kilómetros de la casa de Hacienda de San Diego. El 30 de abril recibió un mensaje de Ezequiel Flores que le informaba que había logrado impedir el avance de Villegas y que esté tranquilo. La noticia fue recibida por Ibáñez mientras se bañaba en una laguna cercana a la propiedad de San Diego. Ingenuamente creyó en la mentira y fue víctima de una nueva traición. Manuel María Fabio, un día antes, decidió escapar a Brasil por Corumbá, llevando consigo unos pocos soldados. Los demás se quedaron confiados en que un ejército llegado desde los Andes no podría desplazarse fácilmente por esos terrenos de exuberante selva poblada de alimañas. Casi a la medianoche del 30 de abril, con descargas de fusilería dirigida hacia el galpón donde estaban la mayoría de los federales, se inicia sorpresivamente el ataque. Varios murieron en el hecho, donde los encontró el asalto. Algunos cuantos pudieron escurrirse al monte y la mayoría es apresada por las tropas de Villegas. A las primeras horas de la mañana en San Diego se instaló el Consejo de Guerra, compuesto por el coronel Severino Zapata como presidente, los tenientes coroneles Manuel Vizcarra, Escolástico Pimentel, Octavio Lafalle y el graduado Emilio Seales como vocales. Cumplió la función de juez fiscal el sargento Pedro José Hoyos. El fiscal de partido, doctor Mariano Zambrano, ofició de auditor de guerra. A las pocas horas de la captura, el 1 de mayo del año 1877, el Consejo de Guerra determinó la pena de muerte para Andrés Ibáñez, para el coronel Francisco Javier Tueros, para el coronel Manuel María Prado y para el capitán Manuel Valverde. Andrés Ibáñez solicitó la conmutación de la pena de muerte, con lo que estuvo de acuerdo el general Villegas, pero la misma fue rechazada por el Consejo de Guerra. Negada la permuta, Ibáñez solicita un confesor, solicitud que Villegas acepta, pero que también es rechazada por los integrantes del Consejo de Guerra, quienes adujeron que era muy distante para traer un clérigo y se podría corromper lo dispuesto. Andrés Ibáñez pide un lápiz y papel para escribir una nota que solicita se le entreguen a Angélica Roca, su esposa. Posteriormente, los 4 condenados son trasladados a 500 metros de la hacienda donde son fusilados, a las orillas de una laguneta, y posteriormente enterrados en fosas simples sin ornamento alguno. Días antes habían matado a Benjamín Urgel, y posteriormente fueron ejecutados otros 7 soldados del Ejército Igualitario en las cercanías de San Diego. Hasta ese momento en América Latina no hay la figura de alguien que hubiera sufrido el escarnio y hubiera sufrido el fusilamiento hasta a esa edad por sostener sus ideas, por mantenerlas. Nosotros recibimos el testimonio como familia que él pidió que no se le ponga la máscara que se le ponía, la casulla, a la hora del fusilamiento, y él mismo dio la voz de disparen, asumiendo que frente a la muerte estaba convencido que efectivamente la enfrentaba y dejaba un legado. Creo que este es el testimonio más extraordinario de una figura como la que él tiene, y es el mejor regalo que se le puede hacer a una sociedad que necesita mantener sus ámbitos de libertad, sus ámbitos de justicia. A las semanas el general Villegas ingresa a Santa Cruz triunfante, siendo recibido con fiestas, actos cívicos y un elegante baile con lo más representativo de la sociedad cruceña. Tiempo más tarde, Villegas se casaría con una elegante dama cruceña.
Los sectores conservadores y tradicionales de Santa Cruz hicieron fiesta con la muerte del caudillo igualitario. Y si bien llenaron de honores al general Villegas, por debajo nunca le perdonaron que no les trajeran la cabeza del caudillo como trofeo. El 6 de diciembre de 1944, el Congreso Nacional dicta una ley que cambia la denominación de la provincia Cercado por Andrés Ibáñez, en homenaje a un meritorio servidor y defensor de los intereses nacionales, como se lee en los considerandos de la ley. Este será el primer acto oficial del Estado en desagravio de la memoria del líder igualitario. Con el tiempo, la historiografía cruceña comienza a reinterpretar el rol de Andrés Ibáñez. En el pasado, historiadores cruceños se habían referido despectivamente de él. Gabriel René Moreno subestima a la gesta igualitaria, describiéndola como una revuelta plebeya a la cabeza del mestizo Ibáñez. Felipe Leonor Rivera, Victoriano Rivero y Ewes tienen una posición parecida, calificando a las fuerzas igualitarias como hordas. Hernando Zanabria Fernández mantuvo una posición ambigua sobre los igualitarios. Plácido Molina Barberí, descendiente de Andrés Ibáñez, es el que asume abiertamente la reivindicación de Andrés Ibáñez en el Oriente, al igual que Leocadia Ibáñez, su hija. Orestes Arnés Ardaya, el año 1958, escribe un trabajo laudatorio de la Revolución Federal. En la presentación del trabajo de Orestes Arnés, Leonor Rivera Arteaga tiene palabras conceptuosas para Ibáñez, pese a que su abuelo, como miembro de la Asociación del Orden Conservador, fue un sañudo crítico del caudillo. Daniel Pérez Velasco, en los años 70 del siglo XX, escribe un trabajo importante de recuperación de la memoria histórica titulado Andrés Ibáñez, caudillo del Oriente. A partir de los años 80, Ibáñez es reivindicado inclusive por los círculos de poder cruceño, quienes magnifican su vertiente federalista, aunque dejan en segundo plano sus posiciones políticas igualitarias. Lo paradójico es que la misma clase que conspiró contra él a fines del siglo XIX para defender sus intereses y posiciones, lo encumbra en el siglo XX como un símbolo del federalismo, despojándolo del contenido social y reivindicacionista que fue la base central de su discurso y por el que fue tenazmente combatido por los círculos del poder local de la época. Desde la izquierda, Ovidio Barberí, Carlos Montenegro y Guillermo Lora fueron defensores de la gesta igualitaria y se encargaron de publicitar su pensamiento, llegándolo a calificar como un pionero en la lucha por la liberación de los pueblos del continente. En su afán mezquino, la oligarquía cruceña exageró el circunstancial cariz federal de Ibáñez, privándole de una dimensión mayor en su lucha social, que bien pudiera haberlo proyectado, como sostiene Carlos Hugo Molina, a una dimensión continental y no a la simple proyección de un líder localista y federal de los que hubo cientos en América Latina. El año 1972, el bisnieto de Andrés Ibáñez, don Carlos Valverde Barberí, conjuntamente con don Plácido Molina Barberí, lograron, con apoyo de don Carlos Roca Jiménez y del Comité Cívico de San Ignacio, recuperar los restos de Andrés Ibáñez de la Hacienda San Diego, trasladándolos hasta Santa Cruz, donde fue depositado en una urna a los pies del monumento a Ibáñez en la avenida Cañoto e Irala, de donde fueron trasladados al Comité Cívico y posteriormente guardados por la familia, para finalmente ser inhumados en el Cementerio General, en una ceremonia el 16 de septiembre del año 2006, donde permanecen hasta la fecha. El lugar donde estuvo sepultado en San Diego durante décadas fue señalado con una cruz que hiciera colocar don Emilio Peña, luego repuesta por don Plácido Molina en 1940 y después por los propietarios de San Diego. El actual dueño de la hacienda, don Daniel Sulzer Cuellar, hace una década hizo labrar una cruz nueva.
Don Enrique Orihuela, responsable del cuidado de San Diego, nos informó que en la vieja noria de la hacienda se encontraron en el pasado algunos rifles viejos y que él mismo encontró una antigua espada a un par de kilómetros de las casas de la estancia. En un potrero encontramos una espada, que aquí la tengo, guardada como recuerdo, que puede ser una de las armas que ocupaban los soldados, ¿no? Algunos de los caudillos. Y alguna otra cosa más que tenemos de recuerdo. El bastón de mando del gobernador, posesionado el año 2006 como el primer gobernador electo, tiene una vértebra de Andrés Ibáñez como símbolo de su resistencia a las fuerzas del centralismo. En el despacho prefectural luce en un sitio de honor la imagen del dirigente igualitario y es cada vez mayor el número de trabajos y obras que reivindican el papel de Andrés Ibáñez en la historia cruceña y nacional. Andrés Ibáñez, aquel idealista comprometido con la igualdad, la lucha a favor de los desposeídos, el paladín de los obreros, también se opuso al centralismo y como una forma de viabilizar su programa igualitario, optó por el federalismo. A 144 años de su martirio, el legado de Andrés Ibáñez sigue creciendo. Traicionado por las élites cruceñas aliadas a la rosca andina, vivió, luchó y murió por los pobres y los desposeídos, por los descamisados, por los artesanos que lo apoyaron con el voto y con las armas. Como escribió la hija de Andrés Ibáñez, doña Leocadia Ibáñez de Barberí, el año 1947, refiriéndose a su padre: puede, por tanto, dormir serenamente el hombre que sacrificó sus comodidades, su riqueza y hasta su vida por el ideal de una patria engrandecida. Puedo también yo pensar que cuando no sea mi voz la que se levante para defender su memoria, el pueblo cruceño y la opinión nacional serán quienes pronuncien sobre su tumba el testimonio de su respeto y admiración.
Bien amigos, ese era el documental, es el tercer documental que produce nuestro departamento de producción, Canal 11. La dirección ejecutiva, Ricardo Klinky, la parte técnica, David Antequera, el audio, el licenciado Jorge Gil Suárez y todo el equipo de Canal 11 Televisión Universitaria. Antes de despedirnos e invitarlos para el reprise de este programa el martes a las 10 de la noche, queremos decirles que hoy, inmediatamente después del programa Memoria Activa de Carlos Valverde, viene el primer documental de Carlos Mesa, Bolivia, siglo XX. 28 documentales que a partir de este domingo hasta que se termine vamos a exhibir. Un verdadero aporte del canal universitario al conocimiento de la historia y la realidad nacional. Queremos decir que aquellos que quieran, docentes o estudiantes, utilizar estos videos en su clase sin que sea una exhibición pública, que es el acuerdo legal que tenemos, lo pueden hacer viniendo aquí a Canal 11. Pero el Canal 11 es parte de la actividad académica de nuestra universidad. Muy buenas noches, nos vemos el próximo domingo. Permiso. ¿Estoy?